porque vamos a hablar ahora de la marihuana, del cannabis con fines medicinales. El Ministerio de Sanidad confirmaba estos días que retomará su intención de regularizar el uso de cannabis con fines medicinales en España, algo que en otros países, Rafa Rodrigo, pues ya lleva años instaurado. Cuéntanos. Sí, ya es en unos cuantos. Uno de los primeros en legalizar el cannabis medicinal fue Estados Unidos, cuando en el año 1996 el estado de California votaba a favor. Después le seguirían el resto de estados y países como Canadá o los Países Bajos. Ambos lo hacían en el año 2001. Este último, por cierto, Holanda creaba la oficina del cannabis medicinal. Lo hacía para brindar toda la información a los pacientes holandeses que necesiten de su función terapéutica. Y desde marzo de 2017 el uso del cannabis medicinal en Alemania ya está despenalizado, siempre y cuando su consumo esté justificado, eso sí, avalado por un médico. De hecho, la ley germánica, atención, permite adquirir hasta 25 gramos de cannabis por persona y el autocultivo de hasta 3 plantas también de la marihuana. Y en 2018 era nuestro país vecino, Portugal, quien legalizaba su uso terapéutico. Una curiosidad, Ucrania daba su visto bueno con motivo de la guerra. Era el pasado verano cuando el propio Zelensky conseguía que se aprobara la ley por la que los ucranianos pueden utilizar el cannabis para paliar los efectos del conflicto. La norma permite el cultivo, la circulación y el uso industrial, científico y técnico de la marihuana. Y es que, sin duda, el cannabis medicinal es un mercado que está en auge. Solo en el año 2022 tuvo un beneficio de 15.000 millones de euros a nivel mundial. Y atención, Nuria, porque en 2030 se espera que su valor se llegue a multiplicar por 7, rozando los 100.000 millones de euros de beneficio. Antes de que Juan del Val me pregunte, estos datos son a nivel mundial. Gracias, Rafa. Ya iba directo. Bueno, no sé si ahora mismo es porque el tema interesa muchísimo o es porque directamente os toca entrar ahora, pero voy a hacer las correspondientes presentaciones. Ángeles Caballero, Antonio Naranjo, Natibel Preciado, Ramón Espinar. Feliz año nuevo, compañeros. Gonzalo y Juan, que continúan. Y se ha llenado esto, ¿eh? Se ha llenado. El tema interesa muchísimo. Voy a saludar también a Jesús de Santiago, que es médico del dolor y anestesiólogo. Bienvenido. Muchísimas gracias. A ver, es un tema que suscita muchísimo interés. Tú eres, Jesús, partidario de la aprobación del uso medicinal del cannabis, porque dices que es un avance. Sí, totalmente. Cuéntanos por qué. A ver, nosotros en la Sociedad Española del Dolor llevamos tiempo apostando por el cannabis medicinal. Sobre todo, lo primero que hay que dejar claro es que hay mucha desinformación en cuanto al tema. Se confunde habitualmente el cannabis recreativo con el cannabis medicinal. Claro, son cosas completamente distintas. Completamente diferentes. Si hablamos de cannabis medicinal, estamos hablando para tratar el dolor. Estamos hablando de un tratamiento médico que va a ser controlado por un médico especialista para unas determinadas indicaciones. El médico especialista verá las contraindicaciones que tenga el paciente en sí, es decir, serán tratamientos personalizados, seguidos, como con cualquier otro medicamento, y decidirá tratarle con medicamentos a base de cannabis, como si fuese cualquier otro medicamento, de forma que puedan hacer tratamientos muy homogéneos y muy reproducibles. Claro, el primer paso es esa legalización, que ¿qué es lo que implica? La regulación del cannabis medicinal lo que implicaría sería una serie de medidas. A ver, esto para que lo sepa la audiencia, en el 2022 la subcomisión del Congreso aprobó un borrador. Y entonces ese borrador llegó a la Agencia Española del Medicamento y en ese borrador había una serie de recomendaciones que se le hacía a la Agencia Española del Medicamento para luego encajar eso en la normativa, ¿no? Y ahora estamos esperando a ver qué es. Claro, porque, a ver, para entendernos, si estamos hablando de un medicamento que lo que va a hacer es paliar el dolor, que va a funcionar para mejorar la salud, sí. ¿Por qué existen voces en contra? O sea, ¿cuáles son las dificultades que esto provoca? La principal yo creo que es la desinformación. ¿Desinformación? El confundir un medicamento pautado por un médico después de haber hecho un diagnóstico de un síndrome doloroso que se va a hacer en las unidades de dolor. Recordemos que, no sé si sabéis, que las unidades de dolor son unidades multidisciplinarias donde sobre todo hay anestesista, pero también hay neurólogos, neurocirujanos, psiquiatras, rehabilitadores, reumatólogos, en fin, que lo que caracteriza a todos ellos... Porque esto el médico de cabecera no es quien te lo receta. No. Claro. Lo que caracteriza a todos ellos es que son especialistas en tratamiento del dolor. Y
llevan a pacientes con dolor crónico, que un dolor crónico en un paciente es un dolor mantenido más de 3 meses. Son pacientes en donde el dolor ha dejado de ser una respuesta del organismo que te ayuda, que te alerta de que hay algo malo que está pasando, a ser una enfermedad. Son pacientes que en donde... Claro, pero entonces, ¿de dónde vienen los argumentos en contra? Porque yo he escuchado que evidentemente, si esto se pone en marcha, claro, supone también la legalización, por ejemplo, del cultivo del cannabis, que ahora mismo en España no está. Sí, yo creo que, mira, las voces en contra, sobre todo, vienen de la desinformación total que hay. Porque si tú ves a un paciente con un dolor crónico, un dolor neuropático, por ejemplo, el dolor neuropático crónico viene cuando se lesiona el sistema nervioso. Una atracción de un nervio, una destrucción, una lesión medular, por ejemplo, o una destrucción por un virus, como por ejemplo el herpes zóster, una neuralgia, ¿no? Le das un medicamento en primera línea. Y en una consulta hacemos eso, ¿no? Viene el paciente, le haces un tratamiento con un fármaco en primera línea, no funciona, tiene efectos secundarios, pruebas la segunda línea, no funciona y tienes intervencionismo en quirófano y tal, pero no funciona nada, son pacientes refractarios. Pues en ese momento estaría indicado iniciar una prueba de tratamiento. ¿Nunca sería como tratamiento en primera línea? No. No. Más allá de la moralidad, que a algunos no les gustará por el tipo de droga que es, o de la desinformación, como tú dices, hay otra parte de la población que me imagino que le preocupará cómo de adictivo puede ser la marihuana. O sea, la marihuana recetada, me refiero. Que es verdad que puede pasar con otra serie de medicamentos igual. Con todos. Bueno, claro. Pero por eso le pregunto a él, digo que a lo mejor una de las preocupaciones es la adicción. Es que justamente como me has hecho la pregunta es la clave. Es decir, a ver, ¿qué pasa con la marihuana recetada? Es que no es eso, es que pregúntame diciéndome, doctor, ¿me va a recetar cannabinoides? Porque justamente es de lo que estamos hablando, es decir, de un tratamiento a base de medicamentos, a base de cannabinoides, en donde estos medicamentos son básicamente extractos de cannabinoides de calidad farmacéutica, de forma que el médico le va a decir, a ver, 20 miligramos de CBD y 1 miligramo de THC. No hay variabilidad. Hay reproducibilidad. En tu insistencia de buscar los argumentos en contra, es que a mí me parece, por lo menos yo también, para abrirlo a la mesa, me refiero a que yo estoy contigo, que me parece que puede haber un debate en la legalización del cannabis para uso recreativo. Pero desde luego, para uso medicinal, no sé dónde está el debate. Por eso quiero entender. Lo otro podría ser discutible, podemos que probablemente sea una puerta de acceso a que de repente aparezcan demasiados enfermos. Y que aunque demasiados enfermos que no lo son, y que aunque haya médicos que probablemente se resistan a recetarlo, es verdad que hecha la ley se hace la trampa y que se puede de alguna manera legalizar por la puerta de atrás la utilización de este tipo de fármacos. Yo creo que esa prevención, que en realidad apela a la seriedad de los médicos y de los pacientes, no es suficiente, pero entiendo que pueda haberla, ¿no? Ángeles. Fíjate, Juan, que cuando tú mencionas ahora que no entiendes o que te parece difícil que pueda haber un debate en esto, yo ahora, según os estaba escuchando y te estaba escuchando a ti, estaba pensando en, aunque tiene que ver al final con la salud y con la vida y con el dolor, que tiene que ver cuando se habló de la ley de muerte digna o de la ley de eutanasia. Hay gente en este país y hay partidos políticos que siguen defendiendo que la muerte tiene que ser natural. O sea, esto de la Biblia del parirás con dolores, convivirás con el dolor, no, pero que quiere decir que puede que haya gente que en estos momentos considere que es la puerta abierta o abrir la puerta abierta a una serie de drogas que lo que va a hacer es eso, convertirnos a todos en adictos y en zombies. O sea, hay una parte en el a mí me parece que nos asusta, yo creo que tiene que ver con el nombre, pero no hay una diferencia con respecto a otras drogas. Creemos un poco que se va a fumar y no es eso, no tiene nada que ver. Si fuera otro nombre sería un debate más sencillo. Yo creo que vamos a recetar cannabinoides, igual que recetas opioides, morfina, oxicodona, fentanilo, lo que sea, vas a recetar cannabinoides. Yo quería decir primero que yo conozco, en este caso son mujeres por el tipo de dolor que combaten, que es el dolor menstrual, que utilizan ya THC y cannabinoides como analgésico, de forma habitual. Es que conozco mujeres de mi entorno cercano y familiar, y más de una.
Por tanto, eso ya se está dando. Por tanto, el uso medicinal ya se está aplicando. Se trata de regular y de recoger y de reconocer esa realidad, que además, en términos de, digamos, para tranquilizar el debate social, simplemente es añadir una sustancia más a las que ya se recetan. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es el problema? ¿Dónde se encuentra el debate? El debate se encuentra en que, por un lado, va el debate médico, que es este y que creo que está superado, y por otro lado va el debate político. Y efectivamente este es un debate que allí donde se ha regulado el uso medicinal de los cannabinoides, se ha abierto la puerta a regular el uso recreativo. Claro. Y este es el siguiente debate, si queremos regular el uso recreativo o no. Y también yo adelanto que es un debate tramposo, porque en España ya es prácticamente legal el consumo. Es decir, ya hay clubes de fumadores de cannabis en los que de forma legal uno accede, son comercios uno accede, auténticos. No, pero con otro, es como las, legal, digamos son comercios disimulando. Bueno, pero no son, están en las calles principales de las ciudades. Tú entras y compras. Que te obliguen a hacerte socio de un club, es decir, es un discurso hipócrita, efectivamente. El debate de fondo de lo que estamos hablando es de la legalización, sí, de lo que estamos hablando es de si una cierta moral anti-porros nos impide regular lo que ya está sucediendo y lo que es una necesidad en opinión de la mayor parte de la comunidad científica. Yo es que creo que es un debate superado. Y la prueba es que estamos todos de acuerdo. Sí, pero tiene sentido. Yo entiendo perfectamente que cuando abres la puerta para algo muy razonable, estás abriendo la caja de Pandora para un debate mayor. Y a lo mejor el que hay que tener es ese debate mayor. Pero por ejemplo, si llegamos a la legalización para uso médico del cannabis, ¿la receta dependería del médico o dependería del paciente? ¿Cómo? ¿O de los dos? No, hombre, el médico vería al paciente, haría el diagnóstico, vería si está indicado y tendría que primero utilizar medicamentos que han demostrado más eficacia, más evidencia. Y si el paciente es refractario después de, por ejemplo, en el caso del dolor neuropático, está indicado en tercera línea. Es decir, que no es de primera línea. Pero también hay que saber, se vende en las farmacias, se receta en los hospitales públicos, en los privados. Es que eso tiene muchas derivaciones, de todas formas, ¿no? Quiere decir que es algo complejo, aunque en los hospitales se receta ketamina, por ejemplo, o cualquier tipo de sustancia adictiva. Claro, pero y por ejemplo, si un paciente pide ser recetado con cannabis, supuestamente si ya es legal, ¿el médico se puede negar, por ejemplo? Hombre, ¿habría que regular todo esto? A ver, sí, habría que regularlo. A ver, si un paciente me viene a consulta... Claro. El médico te lo puede dar o no dar, dependiendo del criterio que él... Pero digo, si el médico no está de acuerdo con esta sustancia para medicar y el paciente te pide esta receta, ¿el médico se podría negar, por ejemplo? A ver, si un paciente me viene pidiéndome, por ejemplo, opioides, yo pensaría que algo sucede, ¿no? Y si me viene directamente pidiéndome cannabis medicinal, pensaría, a ver, vamos a ver, y puede ser que exista un trastorno por abuso ya directamente, entonces lo tienes que investigar, le preguntaría, veríamos a ver qué es lo que hay detrás, ¿no? Y volveríamos a empezar, haría un diagnóstico, vería si está indicado o no. Primero, segundo, si está contraindicado, porque los cannabinoides no son para todo el mundo. Estábamos hablando del cannabis recreativo y es tremendamente peligroso en personas adolescentes. El cannabis medicinal nunca se va a recetar a menores de 25 años, ni a pacientes que tengan un historial de trastorno por abuso de drogas o psicosis activa. Para terminar. Sí, como experto, a lo mejor no quieres compartir esta opinión, pero evidentemente lo del uso médico está clarísima tu opinión y creo que un poco la de todos. ¿Tú eres partidario de la legalización del cannabis para uso recreativo? Yo no te puedo decir sobre el cannabis recreativo, pero en cuanto al cannabis medicinal soy tremendamente partidario. He trabajado en una unidad de dolor, una unidad de dolor especializada en dolor oncológico y dolor complejo, y lo utilizaban a diario y con buenos resultados. Y de hecho esta utilización del cannabis para uso medicinal ya está en muchos países, o sea, sabemos los resultados, sabemos cómo funciona. Hay guías de tratamiento estandarizadas, forma parte de lo que estudian en las universidades, es decir, nosotros estamos llegando tarde, muy tarde, la verdad. Bueno, pues muchísimas gracias por toda la información, Jesús de Santiago, un placer. Vamos a cambiar de tema. El inicio de año nos ha traído